Tiempo de la cosecha. El tema de hoy, 4 efectos de cómo siembras y cosechas. 4 efectos. Entonces, puede haber más, pero voy a enseñar 4 efectos. Y en el primer culto, en el anterior culto, estaba yo hablando acerca de que tenemos que aprender a cosechar. ¿Cómo tenemos que hacer? Y desde de tiempos antiguos se enseñaba a cómo cosechar y a cómo sembrar. ¿Quién dice un amén? Y yo les decía en el culto anterior, ¿quién viene de pueblo? ¿Solamente yo? ¿Santo Dios? No sean penosos. Bueno, ya, y más. Ahora, ¿quién les tocó en aquella época de ir al titiche? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es el titiche? A ver, alguien. Ir a levantar lo que dejaron los que levantaron la cosecha, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Y entonces la Biblia enseña. ¿Quién enseña? La Biblia. Entonces van los segadores, van cosechando y atrás van dejando las mazorcas chiquitas, las que tienen están hongueadas, etcétera, etcétera. Y ya los van dejando. Y la gente viene atrás como titichando. Van a titichi. Entonces termina el día, juntas y luego te dedicas a desgranar la mazorca, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, y ya después la limpias, la soplas y la llevas a vender por maquila. Hace 40 años, 45 años, 50 años, y la llevas a vender y ya sin que tú hayas sembrado, cosechaste el titichi. ¿Quién dice un amén? Bueno, y yo enseñaba el caso de una mujer que no era judía, pero que recibió a Cristo como el Señor de su vida. Y hablé de Ruth. ¿De quién hablé? De Ruth, una mujer moabita, era de Moab. Y entonces la familia de Noemí se fue con su esposo, se fueron a Moab y fueron a probar suerte. Y les fue como en feria. Eran 2 nueras. Una se llamaba Ruth y la otra, ¿cómo se llamaba? Santo Dios, ¿no saben? ¿Cómo se llama? ¡Ey! ¡Auxilio! ¡Socorro! No, Noemí la suegra. Orfa. Entonces las nueras, ¿cómo eran? ¿Cómo se llamaban? Orfa y Ruth. Y entonces, como se murieron sus esposos, se quedaron con su suegra. También hay suegras buenas. ¿Quién dice un amén? Hay suegras, ahí te las encargo, pero también hay nueras que ahí te las encargo, ¿no? Bueno, el punto es, no voy a entrar en ese dilema. El punto es de que Orfa dijo a la suegra: ¿sabes qué? Yo voy a donde tú vayas, yo voy. ¿Quién dice un amén? Y entonces llegó a la tierra y dijo: pues vamos a comer y yo voy a ir al titichi. Y entonces se fue a un campo y estaban los segadores y ella se fue atrás de los segadores, ¿sí? Y al final se paraba muy temprano y trabajaba muy tarde, casi noche. Hoy los trabajadores entran casi rayando y salen antes de la hora. Entonces el cristiano tiene que dar testimonio acerca de eso. Y los padres y los jefes de familia tienen que dar testimonio de todo eso. Y entonces, y al final desgranaba la cosecha y la iba a vender. Y entonces de eso se mantuvo, o más bien Ruth mantuvo a su suegra. Entonces es válido todo esto. Y hoy vamos a ver estos 4 efectos. Son muy importantes. A veces parecemos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Y entonces hay efectos. Por eso tenemos que aprender a hacerlo a la luz de la Biblia. Cosechar significa recoger el fruto, el resultado de la semilla plantada. Dios no puede ser burlado, mi hermano. Podemos engañar a todo mundo, pero a Dios no lo podemos burlar. La palabra griega traducida como burlado significa desdeñar o burlarse de alguien. Y el hombre se trata de burlar de Dios cuando Dios todo lo ve. ¿Quién dice un amén?
Entonces no podemos hacer eso. O si lo hacemos, sabemos que desdeñamos al Señor. No te dejes engañar, mi hermano. Dios no puede ser burlado. Puedes engañar a mucha gente, al pastor, a los líderes, a tu papá, a tu mamá, pero no vas a engañar a Dios. Las siguientes palabras son: el hombre que cosecha, ¿qué dice el dicho? Siembra. Entonces tenemos que entender ese principio. Cosechas lo que siembras. Los resultados de tu vida se basarán en las decisiones que tomes, los hábitos que adoptes y los hábitos que abandones. Siempre recomiendo que alguien que está siendo restaurado en una área, ¿en qué cosa? En una área, yo no sé qué área, alcohol, droga, lo que sea, en una área tiene que separarse de la zona o del lugar donde cayó, so pena de que vuelva a recaer. Entonces tenemos que, cuando somos sanados, tenemos que cambiar de zona por sanidad espiritual. El alcohólico que recae es porque ya fue sanado y de pronto en la esquina están los amigochos y le invitan el tequila de agrapa y vuelve a caer, o la droga, etcétera, etcétera. Tenemos que separarnos de esa zona. Primera, la clave es fijarse en qué tierra siembras. Tienes que fijarte con claridad. No te confíes en las circunstancias. Los hombres, me decía una mujer: pastor, yo me confié mucho en mi esposo no, confíate en el Señor. ¿Quién dice un amén? Y al Señor encárgale a tu esposo. ¿Quién dice otro amén? Entonces a veces no sabemos trabajar en estas áreas. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra. ¿La que cayó en qué, hermanos? Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces esto es visible, esto es notorio, la gente se da cuenta. Este principio está vigente, no obstante que fue dicho hace 2000 años, está vigente. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Esto es notorio, la gente se da cuenta cuando la gente lee la Biblia, la ora, la practica. Esto es público y notorio. Entonces no puedes ser engañado al respecto. Dice: y dan fruto con perseverancia. Entonces, si tú notas algo anormal, es que no hay fruto constante y permanente. Aguas, hay peligro. En primer lugar, debes estar cierto de que la semilla caiga en buena tierra. En segundo lugar, la semilla que cae en buena tierra quiere decir que la palabra cae en un corazón receptivo. ¿Quién dice un amén? El corazón oidor y hacedor es evidencia de que la palabra cayó en buena tierra. El corazón bueno y recto son los que retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia, con constancia. La perseverancia es una evidencia, ¿es una qué, hermanos? Evidencia de que la palabra cayó en un corazón hacedor. Número 2, ¿qué pasa si hay siembra escasa? Puede darse el caso, no es que esté en maldición, pero puede haber una siembra escasa por alguna negligencia, etcétera, etcétera. Entonces tienes que estar atento. La siembra escasa, lo contrario a la siembra en buena tierra, esa es sembrar escasamente. En 2 de Corintios 9:6, 2 de Corintios 9:6 y 7. Pero esto digo, ¿quién está hablando? El Señor. Pablo está insistiendo, pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Alza tu mano al cielo. Señor, aquí hay una verdad que yo debo de tomar, una verdad que tú me estás hablando en este domingo, que tú quieres que yo siembre generosamente, que no siembre escasamente. Yo cancelo toda maldición de siembra escasa. Yo no quiero cosechar escasamente. Yo quiero cosechar en abundancia. Que tu gracia esté en mi negocio, que tu gracia esté en mi matrimonio,
matrimonio, que tu gracia esté en mi familia, que tu gracia esté en casa, en la alacena, que fluya la harina y el aceite en el nombre de Jesús. Yo cancelo toda siembra escasa en el nombre de Jesús. Yo no soy avaricioso, pero yo quiero una cosecha generosa. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no con qué, ni por necesidad, porque Dios ama al dador. ¿Dios a quién ama? Atención, el que siembra escasamente también segará escasamente. Es algo lógico. Sembrar con escasez es segar escasez. Este tipo de siembra y cosecha no produce una buena cosecha, sino escasez en la cosecha. Es el caso del campesino que recibe del gobierno beneficios económicos y no los aplica en su siembra. Eso es limitación de producción. El resultado va a ser escasez en la cosecha. Yo fui funcionario del gobierno y se les daba mucho dinero a los campesinos. Yo vengo de ese extracto y recibían abonos, recibían dinero. En ese entonces existía Ban Rural, les daban dinero y ¿sabes qué? Cosechaban muy bien. Se ponían de acuerdo con el jefe de campo y daban pérdida total. Y al final ganaban doble. Ganaban por parte del seguro y ganaban por la venta de la siembra. Y ni sabes qué pasaba, se iban al chupirul. Entra por una bolsa y entra en bolsa rota. Por otro lado tenemos la siembra generosa, pero además se siembra en buena tierra. El resultado es una siega generosa. Ya lo veíamos en 2 Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios da la oportunidad de dar conforme al corazón. También hablamos de un corazón que no da lo que se debe de dar y lo que da con tristeza. El resultado es que Dios, no el hombre, no la organización, no la denominación, no la ley, sino Dios. Versículo 8 de 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios. ¿Y poderoso qué, hermanos? Y poderoso es Dios para hacer que abunde. ¿Para hacer que qué, hermanos? ¿Para hacer que qué? Él es poderoso. ¿Quién dice un amén? Es que me está yendo bien, mal en mi negocio. No está fluyendo las finanzas. ¿Tu Dios es qué? ¿Tu Dios es qué? Poderoso. ¿Sabes qué te falta? Doblar rodillas. Yo clamo a ese Dios poderoso. Señor, ha escaseado las ventas. Yo te pido misericordia. Tengo que dar de comer a mis hijos. Tengo que dar de comer a los trabajadores. Oh, yo, Señor, te pido que fluya la harina y el aceite. Mi Dios es poderoso. Se llama Jesucristo. Él pagó el precio de la cruz del Calvario. Lo único que tenemos que hacer es clamar a ese Dios poderoso. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, y todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Yo en la mañana, en el primer culto, ¿conocen al hermano Jesús y la hermana María? Sí, sí lo conocen. Bueno, ustedes sí lo conocen, ¿verdad? Son sus compadres, sus vecinos, sus amigos, sus amigochos. Bueno, su hijo se va a Europa. Ya tiene un hijo por allá en Australia y ahora el otro hijo se va a trabajar 1 año. Y yo oraba a Dios, Señor, dale una gracia sobrenatural. Tenemos un Dios, ¿qué? Dale una gracia sobrenatural con su jefe, con sus amigos, al lugar a donde va a rentar, que le dé una gracia sobrenatural. Tú no tienes control de allá, pero el Dios sí tiene control de él. Tiene control de su jefe. ¿Quién dice un amén? Por muy trompudo y jetón que sea su jefe, Dios tiene control de él. Y Dios lo pone mansito, quieto, bonito.
pero tienes que aprender a hacer valer tu derecho. ¿Quién me dice un amén? Ahora estamos en presencia de un corazón generoso. Por tanto, Dios hace que abunde en nosotros. Atención, Dios busca el corazón generoso. El hombre tiene prejuicio a la actitud de obediencia generosa del hombre. El hombre debe dar o no dar si él lo hace voluntariamente. ¿O por qué dar? ¿O por qué no dar? ¿Por qué manipulación? Prejuicio, 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 y se deja de obedecer la palabra de Dios. Dios está buscando un dador que todo lo dé. ¿Quién dice un amén? 3. Siembra en tu familia. ¿Siembra en qué? En tu familia, en la casa de Dios. Siembra en ti, en tu familia, en la iglesia. Excelente semilla, no cualquier semilla. Vean lo que dice Ageo 1:6. Ageo 1:6. Vamos con la tercera. Tercer efecto. Sembráis mucho. ¿Qué dice la Biblia? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal. ¿En qué? Saco roto. Mejor doy, obedezco a Dios y recibo en abundancia. Y con el saco cerrado, no saco roto. Yo he escuchado, pastor, es que yo trabajo mucho y gano mucho, pero no me luce. ¿Se va en qué? Saco roto. Porque quiere vivir según su costumbre o su carne. Tiene que aprender a obedecer la palabra de Dios. ¿Quién dice un amén? Que no sea manipulado. Que haga lo que dice la palabra. ¿Quién dice un amén? Repito el texto, el versículo 6. Sembraréis mucho y recogéis poco. Coméis y no se satisface. Bebéis y no quedáis satisfecho. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. 7. Así ha dicho Jehová. ¿Quién lo dice? No el pastor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Cierra tus ojos y pon tu mano en tu cabeza. Señor Jesús, dame sabiduría e inteligencia. Enséñame a meditar en mis caminos. Oh, como esa mujer, Señor, que era profesionista y que gastaba su dinero y venían los aboneros y le vendían y le compraba. Llegaba la quincena y no le alcanzaba la quincena para la otra quincena. Señor, enséñame a ser un administrador. Yo cancelo todo saco roto en mi vida, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi casa, en la harina, en el aceite. Que fluya la harina y el aceite. Que fluya la harina y el aceite como fluyó en esa viuda, Señor Jesús. Una viuda que obedeció, fluyó la harina y el aceite y no le alcanzaron los trastes para almacenar aceite. Que fluya la harina y el aceite en la casa de mi hermano, de mi hermana. Yo unjo los postes y dinteles de cada casa, de cada negocio de mis hermanos, y que esta semana fluya el aceite, que fluya la harina poderosamente en el nombre de Jesús. ¿Y quién puede decir un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Entonces quedamos que lo dice el Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uno le llaman al lugar secreto. Aquí dice subir al ¿qué? Al monte. Pastor, ni casa tengo. Sube a tu cuarto, al baño. Enciérrate en el baño, pero sube al monte. Muchos ponemos pretextos. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué significa reedificar la casa? Quiere decir que la casa está caída. No hay oración, no hay lectura de la Biblia, no hay enseñanza, no se congrega, no se discipula. ¿Qué tenemos que hacer? Reedificar. Estamos a tiempo. Dile a tu vecino, estamos a tiempo.
Mientras tengamos vida, estamos a tiempo. Entonces, que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Hoy decide reedificar la casa. Y la casa física y la casa espiritual. ¿Quién dice un amén? Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Pero hay una pregunta: ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está como. ¿Cómo está la casa? Yo no estoy adivinando, Dios está hablando hoy. Porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Nosotros tenemos dos casas. Esta es nuestra casa. ¿Quién dice un amén? Pero tu casa es la casa del Señor y tú tienes que correr a tu casa de allá y a tu casa de acá. No hay casa chica ni casa grande, ¿no? No, ya muchos ya volaron. No. Esta es nuestra casa, el lugar que hemos elegido para alabar al Señor Jesucristo. Amén. Pero en tu casa tienes que tener un lugar secreto. ¿Un lugar qué? Secreto, íntimo, en donde tú busques del Señor. Y entonces tu casa va a estar reconstruida, tu casa va a estar llena, tu casa no va a estar desierta, tú vas a ser bendecido, tú vas a ser prosperado. ¿Quién dice un amén? Dios dice: uno, sembramos mucho y recogemos poco. Dos, comemos y no nos saciamos. Tres, bebemos y no quedamos satisfechos. Cuatro, nos vestimos y queremos ir a chaleco a Liverpool. No nos saciamos. Otro vestido, otros zapatos, 100 zapatos, ya chole. No nos saciamos. Nos vestimos y no nos calentamos. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Has dejado de sembrar en tu familia la palabra del Señor? Si has dejado de sembrar la palabra, si no lees la Biblia con tus hijos al momento de dormir. Nos dimos una escapada el sábado, el domingo. Salimos del culto y nos fuimos de volada. Y nos llevamos, ni saben a quién, a mis nietecitos, a los chiquititos. Y estamos, y si lloran, y si qué, y si guagua, ¿qué nos vamos? Juli se durmió. Los llevamos a Acapulco. Se durmió. Ya pasado Chilpancingo, despertó. Y Luca, platicando, hablando de planes, de proyectos. Abu, yo quiero tener 11 hijos. Santo Dios, y me persino. Pregúntele. Dije: ¿qué locura dices, mijito? No sabes ni lo que dices. Mi hijo Alfonso, el pastor de Cuautla, quería tener 4. Dígame si se aventó el cuarto. Este chamaco quiere 11. Yo le dije: hijo, tienes que talonearle mucho, Y me iba dando unas enseñanzas. Nunca lloró, nunca nada, ni en la noche, ni nada. Tienes que sembrar en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, en tu generación. Eso dice la Biblia. Éxodo 20 del 1 al 5. Tercera y hasta la cuarta generación. ¿Quién dice un amén? Alza tu mano al cielo. Señor Jesús, yo bendigo mi generación. Yo bendigo a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Yo bendigo mi generación. Va a ser bendecida, va a ser prosperada, van a ser trabajadores, esforzados. Va a fluir la harina y el aceite en sus vidas. Señor, va a haber sanidad, va a haber gozo, va a haber alegría. Y yo lo reclamo para Jesucristo. Yo lo reclamo para Jehová, para Jesucristo, para el Espíritu Santo. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Santo Dios. Más fuerte. Entonces concluimos este punto. Lo primero que el Señor nos manda es orar diariamente en el lugar secreto. Si no oras, es evidencia que has abandonado el altar.
es tiempo de restaurar el altar. Lo segundo que nos manda el Señor es leer diariamente la palabra de Dios. ¿Cuánto? Lo que sea, pero lee la palabra de Dios. Tercero, es escudriñar la palabra de Dios. Cuarto, congregándonos, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Dile a tu vecino, ¿ya viste? Cuarto efecto: ¿quién es el que planta y quién es el que cosecha? ¿Al caso interesa quién planta y quién cosecha? La respuesta: no interesa, porque el que da el crecimiento es el Señor Jesús. Si tú plantas, el crecimiento los da el Señor. Si tú cosechas, el crecimiento los da el Señor. ¿Me dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Primera de Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué es el pastor de allá, de acá, de acá? ¿Qué es el líder? ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Entonces, que no se le suba la espuma del licuado. Todos somos, ¿qué? Servidores del Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién da el crecimiento? Haz tu mano al cielo. Señor, yo quiero seguir creciendo. Dame esa capacidad de crecer. Oh Señor, toca mi cerebro, mi mente, mis emociones. Que llegue la palabra hasta los tuétanos, Dios. Gracias, Dios. Gracias. ¿Cómo habla la palabra? Que penetra hasta los tuétanos. Una hermana me hizo un guiso. Me hizo unas manitas de puerco en chile ajo, con unas tortillas hechas a mano, una cazuela así abundante, muchas manitas. Y yo dije, de aquí soy. Hermanos, las guisó de modo tal que estaban suavecitas en chile ajo, hermanos. Casi me persino y comencé a disfrutarla. Me la chupaba y se desgajaban los huesitos de las manitas. Me las chupaba. Hay comida ahí en el... Hermanos, yo me imagino cómo penetra la palabra hasta los tuétanos. Es algo poderoso. Y nosotros no creemos que podamos ser impactados por el Señor. Si yo me deleito, imagínate, el Señor hace que penetre hasta los tuétanos. ¿Quién ha comido este codillo? Le sopla, le jala. Bueno, Dios quiere penetrar hasta allí en tu vida. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Más fuerte, mi hermano. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. ¿Quién dice un amén? Que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Son una misma, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es lógico. Yo planto, la barbecho, la semilla, crece bonita, la vuelvo a limpiar. Bueno, le estoy dedicando tiempo a esa planta. ¿Quién dice un amén? Y ya vengo a la cosecha, le limpio y cosecho la mazorca, y después la desgrano, y después la soplo, la queda limpiecita. Bueno, de acuerdo a ese empeño vas a recibir tú.
Si tú le dedicas eso al Señor, el Señor te va a bendecir aún más. ¿Quién quiere bendición sobrenatural? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y repito el 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, ¿quién? Nosotros somos colaboradores de Dios. Dile a tu vecino: tú eres colaborador de Dios. Ya no estés mamando chichi. Dile. Hay mucha gente que también quiere los primeros auxilios. ¿Somos qué, hermanos? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Concluimos. Ponte en pie. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el alguien es Dios. Dios es el que da el crecimiento. Tú y yo somos labranza de Dios. ¿Quién dice un amén? No se te olvide, hermano, ni el que planta ni el que riega son una misma cosa. También no se te olvide, hermano, cada uno recibirá su recompensa, tanto que el que planta como el que riega, como el que ciega. Depende de su empeño, depende de su dedicación. En el nombre de Jesús, Dios quiere que no seamos negligentes. Me pongo en primer lugar. Dios quiere que no seamos negligentes en su obra, porque todos somos colaboradores. Así que si tú recibiste a Cristo hace 8 días, no le saques. ¿Tú eres qué? Señor Jesús, gracias. Confirma esta palabra en cada corazón, Señor Jesús. Haznos sensibles a ti, Padre. Haznos sensibles a ti, Padre. Haznos conscientes de estos 4 efectos. Tengo que sembrar generosamente, que no esté con prejuicios en mi cerebro. Tengo que saber qué plantar. Tengo que abonar lo que yo planto y limpiar bien lo que yo cosecho. Tengo que dedicarme a mi familia. No puedo descuidarlos. Decía hoy una mujer en consejería: por el mal testimonio de mi esposo, iban a recibir de pastora a mi hija, y por un mal testimonio no recibieron como pastora a mi hija y obviamente a su esposo. La negligencia puede hacer que la obra no sea valorada. Señor, yo te pongo en tus manos cada negocio de mis hermanos, cada trabajo. Que mis hermanos tengan esa garra de buscar de ti, de leer una porción de la palabra. Yo no sé cuánto le pongas en su corazón, pero algo diariamente. Que no se vayan a la cama sin antes dirigirte unas palabras, sin antes leer una porción de la palabra. Señor, tú quieres que nosotros seamos una buena labranza tuya. Confirma esta palabra en mi corazón, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús.